buenas, un día más, camino ya del episodio número 100 en Código 42 y hoy número 91, un episodio muy especial porque diríamos que estamos fusionando la divinidad del 9 y la unidad del 1 con una persona que para mí ha sido crucial en mi crecimiento personal y profesional en estos últimos años y que nos trae, pues bueno, la sabiduría divina de aquello que quizás nos protege y nos guía en nuestra vida, que es Dios. Así que el capítulo de hoy espero y deseo que os guste, que os llegue al alma y que, como bien dice Ángel María Herrera, el invitado de hoy, nos permita navegar y que nos sirva también de faro. Así que, por fin, juntos, Ángel María. Muchas gracias, David. Un placer estar aquí en tu podcast y lo hemos logrado. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Bueno, he visto que vienes hoy de negro. Tú habitualmente vistes de blanco o de un azul muy oceánico. ¿Cómo ha sido el hecho de que te dijera que tocaba venir de etiqueta negra? Pues me ha chocado porque sabes que te lo digo, lo hemos estado hablando. Yo no tenía ninguna camisa negra. De hecho, esto lo he encontrado por ahí, que era un forro y demás. Y incluso te propuse ir de blanco, pero al final, fíjate, creo que hay que estar por encima, en mi caso, de la vestidura en sí misma, ¿no? Creo que lo que importa es el mensaje. Yo lo que me considero es eso, un canal, un mensajero, y lo demás es accesorio. Así que yo, si ese es el dress code de aquí, un placer adaptarme. Bueno, nos conocemos hace años y me ha sorprendido un poco el lugar desde donde yo vengo y donde tú vienes ahora en este episodio, y te has presentado como emprendedor con Dios en el centro. Me gustaría que empezáramos a dibujar sobre el lienzo qué es eso de tener, ¿no? O de sentir a Dios en el centro. Tú sabes que yo vengo de emprender hablando mucho del propósito, ¿no? De hecho, nos conocimos en toda la fase de Thinking Heads, en toda la fase esa del mundo digital, cuando fue un estallido, ¿no? Y ya el propósito pues ya apuntaba a cierto sentido de trascendencia, ¿no? Al darte cuenta que tienes una llamada, una vocación. Y bueno, la verdad es que en este tiempo sí que he ido dándome cuenta que esa llamada pues va a algo más, ¿no? Que sin duda el uno mismo, intentar hacerlo todo, como que se te queda corto, ¿no? Y bueno, luego sí que podemos profundizar, ¿no? Pero en mi caso he visto que yo por mí solo que no podía, ¿no? Que necesitaba esa ayuda de Dios, que ya cada vez hablo con más claridad, ¿no? Porque antes mencionaba el universo, la energía, el yo superior, ¿no? Y yo creo que cada vez más se trata de llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y aunque Dios, cuando yo hablo de Dios, eso no es Dios, lo que tú entiendes cuando yo digo Dios tampoco lo es, porque tratar de limitar en una palabra que, por definición, no se puede poner fin, ¿no? Porque definir es poner límites. No se puede poner límites al concepto, pero sí que al menos apunta hacia algo que yo creo que todos nos sentimos llamados. Ángel María, todos estos años hemos hablado mucho del propósito, también de la pasión. Recuerdo en nuestra primera conversación que tuvimos ahí nuestras, no sé si llamarlo tiranteces, pero nuestro diálogo al confrontar, ¿no? dos elementos narrativos tan potentes. Y algo que te he escuchado mucho a ti es la famosa noche oscura del alma. Y te quería preguntar si en la relación con Dios también hay una especie de noche oscura del alma donde hay algún tipo de vinculación especial, de trascendencia, de integración o de descubrimiento. Sí, aunque el poeta hablaba de la noche oscura del alma, yo creo que el concepto es la noche oscura del ego. Porque realmente queremos que las cosas sean como nosotros queremos, nos gusta controlar todo, al menos a mí. Y llega un momento en el que te das cuenta que tú solo no puedes con todo, ¿no? Y que eso te da una cura de humildad. Los emprendedores en general tenemos un orgullo bastante elevado. Vamos a mencionarlo porque si no es muy difícil emprender, es muy difícil sacar las cosas adelante, entonces creemos que las cosas se hacen de una determinada manera y somos así bastante imperativos, ¿no? Y llega un momento en el cual la vida te va enseñando que tienes que ser un poquito más humilde. A mí la noche oscura del ego lo que me enseñó es trabajar profundamente en la humildad, conectar con la fragilidad del ser humano, es decir, que somos polvo literalmente y que hoy estás aquí y mañana no estás. Y esa cura pues me hizo darme cuenta que tengo que confiar un poco más en Dios, ¿no? Y que tengo que poner mi confianza en Él, porque viendo mi currículum y viendo el suyo creo que genera mucha más confianza. Total. Venía pensando en el coche hoy, que es un día lluvioso, que
cuando yo era pequeño siempre que veas las figuras no más mayores hablar de Dios o de la música clásica o de la lectura de los libros y decía, esto es de los viejos, ¿no? Y ahora me siento un poco viejo porque a medida que van avanzando los años o la experiencia, sí que al menos yo siento que me he conectado mucho, ¿no? Con ese tipo de arte, ¿no? De tanto de la lectura como de la música como Dios, si se puede considerar un arte. Te quería preguntar si en tu relación con Dios y tu experiencia también al trabajar con tantísimas personas todos estos años, has percibido una especie de patrón, no sé si a nivel cronológico, psicológico o emocional, en el que las personas cruzan una especie de umbral en el que empiezan a darse cuenta de estas conexiones. Yo digamos que he visto dos patrones. Uh-huh. Está el patrón de los que se iluminan de un día para otro, y aquí no importa la edad, es decir, hay gente que con 16 años ya está iluminado y se dedican a hacer cosas que cuando lees las vidas de estas, ya me gusta mucho leer biografías, ¿no? Y ves gente con 16, 20 años, ¿no? que hacían cosas espectaculares, o gente que se ilumina a los 80 de repente y ya está, ¿no? Pero eso es como lo excepcional, ¿no? Yo creo que lo habitual es, a los que somos cazurros como yo, es el fuego lento, el ir poco a poco. Y eso requiere madurez, eso requiere proceso, eso requiere tiempo. Y me acuerdo que el otro día una socia mía decía, a mí nunca me ha gustado el rosario, porque siempre pensaba que era una cosa de viejas, y ahora me empieza a gustar. Y yo le decía, en parte en broma, es que ya empiezas a ser un poquito vieja, ¿no? Entonces, hay cosas que sí que llevan un tiempo irlas aprendiendo, ¿no? Yo... En mi proceso, ¿no? Yo me di cuenta que con 25 años yo creía que ya me las sabía todas, ¿no? Luego con 35 creía otra vez que me las seguía sabiendo todas, y con 45 empecé a darme cuenta que no sabía tanto, ¿no? Y que era el momento de tener un poquito más de humildad y abrirme a más realidades, ¿no? Entonces yo cada vez empiezo a entender las cosas mucho mejor, empiezo a ser más consciente de mi ignorancia, de todo lo que me queda por aprender. Y sí que he descubierto que en la mayoría de los casos esto requiere maduración, requiere tiempo y estar abierto, porque si no, no funciona. Decía Carl Jung que al parecer a partir de los 40 es como una iniciación real a lo que es la vida, que empiezas a caminarla con mayor conciencia. ¿Cuáles han sido como los hitos o las experiencias que tú has tenido en tu vida donde has tenido la confirmación de que efectivamente había algo que te guiaba, que te soportaba más allá de tu espectro físico? Te voy a responder de dos maneras. Una, la que quieres que te responda, que es la estándar, y otra que es la más verdad, ¿no? Yo me siento sostenido diariamente. Para mí un hito es ver un amanecer. Yo flipo cuando veo el sol, veo la naturaleza sobre todo, ¿no? Y veo cómo la vida nos sostiene en cada momento. Es decir, yo tengo, bueno, pues esa gracia de poder percibirlo en todo, ¿no? En esta charla aquí contigo, en este espacio que nos rodea, en todo, pues lo veo, ¿no? Pero luego sí que es cierto que hay hitos como más significativos, ¿no? Que son cosas que a la gente le gusta también escuchar, ¿no? Uno de ellos fue un accidente que tuve cuando justamente nació mi segundo hijo, que tú lo conoces, y bueno, pues fue un momento muy complicado, ¿no? Porque yo tuve desde que volver a aprender a andar, que es algo que la gente no entiende, cuando se te borra el chip, el programa de andar, ¿eh? ¿Y cómo andas? Y fue una recuperación bastante compleja, ¿no? Y yo me acuerdo cuando el primer día que pude salir de casa, cuando digo el primer día que pude salir de casa, es yo en silla de ruedas, con la pata en cabestillo, mi hijo que tenía, pues eso, 2 o 3 meses en brazos, mi hija tenía 2 añitos, cogida de la falda de mi mujer, ¿no? Y es la que me llevaba en la silla de ruedas, ¿no? Y yo le dije a mi mujer, a partir de aquí todo va a ir bien, ¿no? Entonces tenía como una confianza de saberme sostenido por la vida, ¿no? Después hubo otro momento que nunca he comentado también públicamente, hoy me apetece comentar cosas que no he comentado en ningún otro sitio, que fue en un retiro de Emaús, ¿no? Son retiros un poco diseñados para precisamente encontrarte con Jesucristo. Y yo iba sin saber muy bien a lo que iba. Normalmente a esos vas porque alguien te invita. Y en mi caso fui porque lo había escuchado, alguien sí lo había mencionado, pero no fui de alguien que te había dicho, tienes que ir a esto, que es como lo típico, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué a aquel retiro en una época que estaba más alejado del tema de la espiritualidad en general, y ya no te digo de la iglesia y del catolicismo, ¿no? Estaba bastante alejado de todo, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué allí y había un cuadro de Jesús
y yo tenía una frase que ahora ni me acuerdo de la frase, pero sí me acuerdo que la emoción que me generó ver aquello me empezó a dar ganas de llorar. Y yo, gilipollez, no entendía nada, ¿no? Entonces, a lo largo del fin de semana se fueron produciendo cosas, ¿no? Y no es que el lunes cambiara mi vida. Es decir, ese retiro fue ahora hace 3 años y medio, ¿no? Entonces, ahora sí que puedo decir que ese retiro cambió mi vida, pero he tardado 3 años y medio en darme cuenta, ¿no? Es lo que te hablábamos antes de que hay cosas que cocinan a fuego lento. Total. Mira, justo hace unas horas yo estaba en un evento que hacían Ángel Rielo y también con algunos invitados y me puse a llorar como un niño en medio del evento, ¿no? Salió Cipri Quintas, que también le conoces, e hizo como una especie de juego de magia con cartas. Y yo conecté en mi caso con lo que yo considero que es Dios, que es una sensación desbordante de gratitud y de amor. Porque tenía como una puerta que no había terminado de transitar, que era el concepto de la estrategia en relación con el amor. Se puede ser estratega amoroso. Y claro, en el papel de la otra persona vi cómo daba tanto amor con una estructura que había creado anticipadamente para inspirar a las personas, que noté como que algo me desbordaba tan grande que era insostenible a nivel físico y me puse a llorar, me dio un abrazo. Yo soy de hueso ancho, la gente me vio y se sorprendió mucho, ¿no? Y bueno, ya llevo unos años en el que me permito mostrar esa vulnerabilidad, porque para mí es como la otra cara de la moneda de la autenticidad, así lo considero yo. Pero te quería hablar acerca del cómo sostener esa descarga de energía, al menos que me ha pasado a mí en varias ocasiones, donde es tan increíble lo que se siente, que a veces pues tienes que... A mí, por ejemplo, me temblaba el cuerpo el otro día, lloraba. Es como que no estoy preparado o entrenado a soportarlo físicamente. Si te ha pasado en alguna ocasión, y en ese caso, si lo llevas ya, digamos, como entrenado, ¿qué recomendaciones, sugerencias desde tu experiencia podrías darnos a personas que, como yo, no sé si estamos en la iniciación, pero sí que a veces conectamos con eso y es un desborde de energía desorbitado? Vale. Primero voy a responder a lo de la estrategia y el amor, que lo has dejado ahí votando. Para mí, el amor es una de esas palabras que hay que entender muy bien qué queremos decir cuando decimos amor, ¿no? Como aquello de no lo llamen amor cuando quieren decir sexo. Los griegos tenían hasta 7 palabras para referirse al amor, ¿no? El amor filial, el amor erótico, el amor de los amigos, y tenían una muy bonita que era agape, que es el amor incondicional, ¿no? Es decir, en ese amor incondicional, que es el que te desborda, yo creo que la estrategia es complicada, porque la energía de ese amor va mucho más allá. Es decir, la estrategia es la del puro amor en sí mismo. Entonces el amor es el que te controla a ti. Es decir, no es una estrategia que pueda venir de ti, sino es una estrategia propia del amor en sí mismo, ¿no? Y luego lo que decías de cómo sostener cuando sientes que el amor, el Espíritu Santo, esa energía te invade y te sobrecoge, ¿no? Yo creo que hay gente que incluso se desvanece, ¿no? Lo que se denomina el descanso en el espíritu, porque no se puede sostener, ¿no? De hecho, hay muchos místicos que hablan de que si pudiéramos ver a Dios es que nos fundiríamos, ¿no? Es como intentar enchufar una bombilla directamente a la alta tensión, ¿no? Pues se explota, ¿no? Entonces yo creo que la vida nos va dando lo que podemos sostener en cada momento, ¿no? Y lo que hay que permitirse, yo creo que no se trata de gestionar, sino de permitirse canalizarlo, como tú dices. Pues mira, llorar para mí es una forma muy bonita. Son las lágrimas que no puedo controlar, por ejemplo. Yo lo observo en esos momentos porque son lágrimas que digo, coño, estoy llorando sin haberme prácticamente dado cuenta, ¿no? O en el cuerpo una emoción que te recorre, ¿no? Y ves que hay una pureza, ¿no? Que no hay una intencionalidad, ¿no? Y eso es como, yo te digo, es más darte un permiso a gestionarlo, ¿no? Y lo siguiente que quería mencionar respecto a esto es que como es una emoción muy intensa, ¿no? Y genera dopamina, muchas veces buscamos y tratamos de repetirla, ¿no? Y creo que lo maravilloso, ¿no? Es decir, es poder vivir sin necesidad de tener esa sensación, ¿no? Es decir, saber que Dios está ahí, que Dios te sostiene
y que no necesitas mucho más. Es decir, que el día a día, la propia vida, es suficiente como para estar agradecido por todo lo que tenemos. Has sacado a la palestra algunos términos relacionados con amor, y desde que yo te conozco también me ha sorprendido mucho de ti, pues como escritor y autor, el honrar esa parte etimológica, ¿no?, de las palabras, del verbo. Y te quería preguntar acerca de Dios en relación a la palabra, al verbo. ¿Qué conexión sientes que tiene, qué vínculo tiene, y cómo la comunicación, en términos de narrativa, ha fortalecido o ha empoderado la figura de Dios para poderlo conocer a través del lenguaje? Tú sabes perfectamente, como gran comunicador que eres, que el verbo, la palabra, representa un porcentaje muy pequeño de la comunicación, que casi todo es la comunicación no verbal. Pero sin el verbo no hay comunicación en sí misma, ¿vale? Es decir, no tenemos la capacidad, por más que te esté mirando, únicamente de transmitir los pensamientos, el conocimiento, ¿no? Necesitamos el verbo y la palabra. Y fíjate, la Biblia en sí misma empieza en el principio, era la palabra, ¿no? Y la palabra se hizo carne. Entonces, la palabra es lo que necesitamos para traer del mundo de las ideas, del mundo etéreo, a la realidad, ¿no? Es decir, esto se crea porque alguien un día diseña una taza, tú se te ocurre aquí la forma de llave, hacer tu cara, ¿no? Entonces, para eso, transmitirlo y decirle a Tati, oye, pues mira, haz esto, necesitas palabras. Entonces, yo creo que honrar las palabras, entender para qué valen su poder. Yo creo mucho en el poder de las palabras, ¿no? Y de hecho creo en la logoterapia en sí misma, ¿no? Como herramienta sanadora y curativa, ¿no? Entonces yo creo que por supuesto que la comunicación no es únicamente las palabras, pero las palabras tienen una labor fundamental sin la cual todo lo demás no funciona, ¿no? Cuando antes también hablabas de lo de la pasión, ¿no? Es decir, al final es un juego de entender lo que nos transmiten las palabras, ¿no? La pasión significa sufrimiento. Y yo no digo que no haya que tener cosas que sufran. Yo soy del Atleti, o sea que más pasional y más sufrimiento que yo, poca gente, ¿no? Lo que quería transmitir cuando yo hablo de que no sigas tu pasión, es decir, oye, que sigas aquello que amas. A mí me gusta más, es decir, porque te acuerdas que hubo una época de muchos anuncios de monetiza tu pasión, sigue tu pasión, ¿no? Yo digo, no monetices tu sufrimiento, monetiza aquello que amas profundamente, ¿no? Y yo estoy convencido que este podcast nace del amor, de algo que a ti te gusta, algo que por supuesto que hay momentos de pasión, porque hay sufrimiento, cosas tal, ¿no? Pero creo que es mucho más potente y mucho más bonito hacerlo desde el amor. Muy bien. Y en términos metafóricos, dentro de lo que es una línea, un paradigma del lenguaje, ahora que hablabas de la Biblia y de las parábolas, ¿hasta qué punto el utilizar los símiles, analogías, parábolas, metáforas, facilita la comprensión de Dios? A ver, Jesucristo hablaba siempre en parábolas, ¿no? Jesucristo era un gran narrador. ¿Y por qué usaba parábolas? Porque hay conceptos que son muy complejos de explicar, ¿no? Si tú no has visto nunca el mar, explicarte lo que es un barco, pues es muy difícil, ¿no? Y si te dicen, pues mira, es como un coche, pero que va por el agua. Dice, pues mira, ya entiendo que es un medio de transporte, ya entiendo que me va a llevar de un sitio para otro, ¿no? Y creo que las parábolas reflejan perfectamente esa labor pedagógica, ¿no? Que cualquiera que nos dedicamos a contar historias nos gusta, ¿no? Porque yo creo que es una forma de simplificar y acceder al conocimiento, ¿no? De hecho, en general no tenemos capacidad de recordar conceptos, pero sí tenemos capacidad de recordar historias, ¿no? Si yo te pregunto la definición que te dieron en octavo de GB de no sé qué, pues no te vas a acordar. Pero sí te acordarás de aquella parábola, de aquel cuento que alguien te contó, ¿no? O sea que el cerebro humano está diseñado para recordar las imágenes y las historias, ¿no? Entonces yo creo que cualquiera que se dedique a temas de emprender y a temas de comunicar tiene que entender que tiene un poder tremendo. Y en realidad, ahora que lo estoy percibiendo así, es un gran acto de amor y de empatía por parte del emisor, que busca de entre todos los elementos aquel que se adapte mejor al contexto y al receptor. Es un acto de hacerse entender, ¿no? De amar al otro. Sí, ¿tú sabes por qué nunca tienes que discutir con un tonto? ¿No sabes? Pues porque te bajará a su nivel y ya te ganará por experiencia, ¿no? Pues en esto es algo similar. Es decir, cuando hay conceptos muy complejos, tú tienes que adecuarte al nivel del receptor. Es decir, tú tratar de ponerte desde tu atalaya del conocimiento y la experiencia y utilizar vocablos extraños para no sé qué, pues no llegas a nadie. Claro. Yo creo que si Jesucristo llegó a muchas personas es porque usaba
Esto es como plantar semillas en la carretera. Eran un pueblo de agricultores, o los talentos que eran monedas, o cosas que eran como muy del día a día, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha gente que trata sobre todo lo sagrado como algo así muy reservado y al acceso, ¿no? Y yo creo que eso es al acceso de todo el mundo, ¿no? Yo creo que hay que siempre ponerte en el lugar del que te está escuchando. Total. Me has hecho recordar a Josepe, al que le mandamos desde aquí un abrazo con cariño, allá donde esté, que él siempre me decía, ¿no? David, hay que llegar a todo el mundo. Intenta inspirar a todas las personas, no dejarte a nadie fuera. Y ahora que comentas lo de Jesús, ¿no? Ese hecho de transmitir un mensaje para llegar a la mayor cantidad de personas y que sea entendido, creo que es algo con lo que lidiamos muchos también emprendedores o profesionales, que hablamos del target, del avatar, del segmento, ¿no? Del nicho. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de esa capacidad de llegar a más personas respetando un poco, digamos, nuestra marca personal o nuestra singularidad sin perder esa capacidad de inspiración multitudinaria? Pues mira, esto me lo enseñaste tú, David. La respuesta es comiendo pipas. Decir, la gente piensa que esto de vender, de comunicar, va de hablar mucho. Y va de todo lo contrario, va de escuchar. Va de sentarse, de parar, de escuchar, de comer muchas pipas, ¿no? Observando a la gente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acabamos de hacer ahora un lanzamiento que era cómo poner los talentos que Dios te ha dado al servicio de crear un proyecto digital con propósito, ¿no? Y una de las cosas que hemos hecho, y me acordaba de ti precisamente, es hacer una encuesta para decir a la gente, oye, ¿qué te está bloqueando ahora mismo a la hora de hacer esto? Porque yo podría haber preparado una masterclass perfecta con mis ideas, mis conceptos, utilizando inteligencia artificial y todo lo que quieras. Pero escuchar a las personas es lo que me ha hecho luego devolvérselo en su propio lenguaje. Es decir, mira, tú me estás diciendo que lo que te atasca es no tener claridad con tu propósito, que la tecnología se te enreda, que no sé qué. Entonces, desde ahí puedo construir. Entonces, si yo trato de construir las cosas desde mí, desde mis conceptos, por mucha inteligencia artificial que yo use, si no uso inteligencia humana, si no conecto profundamente con las personas, desde ahí no puedo funcionar ni comunicar. Totalmente. Ahora que hablas de tus proyectos, recuerdo uno que tenía mucha relación con el protagonismo, el ser protagonista, y a ver qué te parece a ti, pero yo en los últimos años he descubierto que hay personas que se dejan la vida, como el que dice, en vender papeletas para subirse a un escenario. Comprar un slot, ¿no? Para ser escuchados, reconocidos, comprendidos. ¿Tú has vivido esa faceta en el que ha habido como un gran cambio en el sector donde las personas preferían pagar, invertir su tiempo, su energía en escuchar a otros y ahora ya están buscando subirse al escenario para transmitir un mensaje? ¿Has visto ese cambio en el sector? A ver, yo creo que desde que el hombre es hombre lo que más le ha gustado es hablar de sí mismo. ¿Vale? El creador de Craigslist, una de las revistas web de clasificados más grandes, él decía que una buena idea de negocio era crear un periódico donde solamente estuvieran los nombres de las personas, que la gente lo compraría porque les gusta hablar de sí mismos. O sea que yo sí que creo que a todo el mundo nos gusta hablar de nosotros, ¿no? Por lo que te decía, en especial los emprendedores que tenemos un ego muy, muy elevado. Yo lo que procuro y lo que trabajo cada vez más es quitarme yo de en medio. Y procuro cada vez ser más canal y estar al servicio de lo que la vida me envíe, ¿eh? Y esto no es presuntuoso, es todo lo contrario. Es decir, es darme cuenta que así me va mejor. Es decir, y a veces, hombre, también tengo la fortuna, ¿no? De haber estado ya en muchos escenarios y sé que eso no me llena, ¿no? Y que muchas veces el buscar el siguiente galardón, el siguiente salto, el siguiente escenario, no sé qué, hay veces que si no tiene un sentido profundo te acaba lastrando, ¿no? Porque acabas confundiendo el medio con el fin. Y se te olvida que no, que tú estás al servicio de los demás. Entonces, si lo único que lo haces es por tu propio reconocimiento, tu propio no sé qué, y querer llegar a no sé cuántas personas, pues eso puede ser contraproducente, ¿eh? Y ahora que hablas de ser canal, convertirse en canal, ¿hasta qué punto te haces responsable de las personas que puedes atraer, digamos, desde esa maestría, que es cuando el alumno está verdaderamente preparado para ser el maestro y viceversa? ¿Es necesario, por así decirlo,
tener como un estándar, unas estructuras donde se pueda evaluar de alguna manera que la persona está preparada para tú simplemente ejercer de moderador, facilitador o canal, para que ellos sean verdaderamente protagonistas y aporten la información, porque si una persona está desde la necesidad buscando información, digamos, y tú no se la aportas, digamos que no hay una retroalimentación, ¿no? Sí, mira, aquí te voy a confesar también algo, ¿no? Nosotros antes usábamos estas llamadas de claridad, llamadas de asesoramiento, únicamente como una herramienta para cerrar más ventas, ¿no? Entonces lo que buscábamos era el cerrar ventas a todo costo, te lo digo así de claro. Ahora me voy dando cuenta que estas llamadas tienen que ser de asesoramiento de verdad. Y si ves que hay gente que no está preparada, pues es mejor decir que no, ¿no? Porque vas a generar una mala experiencia en esa persona, tú vas a perder tu tiempo y no va a conseguir resultados, ¿no? Entonces, hombre, cada uno en su negocio tendrá que entender cuáles son sus límites y sus... Yo, por ejemplo, como te digo, nosotros ahora hablamos de emprender buscando los talentos que Dios te ha dado. Si tú para ti Dios ni siquiera existe y los talentos son tuyos y tú los has creado porque eres muy guay, claro, pues no vengas con nosotros porque no tiene sentido. Entonces tenemos que escucharte y entender esto, ¿no? Oye, y cada uno, como digo, en su negocio tendrá que establecer esos parámetros. Yo no soy nadie para decirle los parámetros que funcionan son estos, ¿no? Y luego tener una cosa que es muy importante, que es el discernimiento, ¿no? Es decir, cuando tú haces la venta también desde la necesidad de ahora necesito esto, no estás escuchando profundamente lo que la otra persona necesita, ¿no? O sea, que desprenderte cada vez más de eso y darte cuenta que, oye, vamos a escuchar de verdad a esa persona, ¿no? Que antes hablamos también de escuchar. ¿Qué es lo que de verdad necesita, ¿no? Y desde ahí, decir, mira, pues esto honestamente no es para ti, o incluso, mira, te puedo recomendar esta cosa que sí, que es de otra persona. Y fíjate, creo que eso va a generar agradecimiento y también incluso es rentable en el sentido que esa persona va a hablar bien de ti, ¿no? Y sobre todo es honesto. A mí es lo que más me parece. El otro día me invitaron a un evento que yo no tenía ni idea que era este evento, ¿no? En Granollers. Venía una mujer hindú, Ama, que se supone, al parecer lleva como 30 años dando abrazos por todo el mundo. Yo estaba muchos años con ella. Sí, ¿verdad? Yo era la primera vez que estaba con ella. A mí justo me abrazó a las 5 de la mañana, que era como la idea inicial de la persona que me invitó. Y en ese espacio descubrí un montón de cosas en relación a lo que yo percibo como la autoridad normativa, jerárquica, ¿no? Y me di cuenta de que una persona como ella genera una autoridad simplemente con su presencia, si bien tiene una estructura con una especie de personas que hacen como de fractal, donde parece delegar esa energía de la que hablábamos, y vi muchísima estructura cuando yo tenía pues el estereotipo muy marcado de que en Oriente la estructura, la disciplina no existe, sino que todo es la unidad, no hay fragmentación, no hay esas pautas autoritarias. Y cuando murió mi padre, hace unos meses, sucedió lo mismo con Josepe, me volví a conectar con personas, contigo incluida, donde yo notaba como cierta energía que tenía que ver lo que para mí es como la disciplina, la planificación, hemisferio izquierdo, por así decirlo. Y también descubrí que para poder generar un espacio donde yo sea un canal, ese espacio tiene que estar ordenado, organizado, estructurado, jerarquizado, para que la abundancia, digamos, entre a través de esa vasija, que ya está creada, porque si no va a ser muy difícil que genere ese impacto. Tú como has vivido, y más has estado con Ama, ¿no? Ama o otras figuras, yogis o personalidades de Occidente o de Oriente, que han hecho uso, digamos, de esa autoridad o de esa estructura para emitir desde la pura presencia. A ver, aquí hay una cosa muy importante. Para mí, mi gran maestra es la naturaleza, ¿no? Y si tú te fijas en la naturaleza, hay orden, hay estructura, sí, hay caos, vale, pero un árbol es palito, 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 hoja, hoja, hoja. Es un algoritmo, es un programa. Si tú observas cómo funciona todo, hay una conexión. El cuerpo es un sistema hecho de sistemas. Hacia arriba somos más sistemas, es decir, en todo hay una estructura. Es decir, todo esto de fluir, hay cosas que se explican muy mal, ¿no? Es como lo de el que habla de tú tienes que vivir la vida como una ola y fluye. Digo, ese no ha hecho surf en su puta vida, ¿no? Es decir, porque hacer surf y surfear requiere mucha energía, mucho entrenamiento, mucha estructura.
¿vale? Y coger una ola y sumarte a esa ola requiere hacer las cosas bien, ¿no? Porque si no te va a dar una montonera a la ola y te va a arrastrar, que eso dejas arrastrar. Mucha gente va arrastrada por la vida, no está fluyendo, que es un concepto muy distinto, ¿no? El hecho de que en cualquier organización espiritual, religiosa, con grandes referentes, ellos por sí mismos no pueden hacer todo. Es decir, la gira que organiza Amma a nivel mundial es espectacular. El ashram que tiene Amma en la India tiene una estructura también y es espectacular porque acuden miles de peregrinos allí y hay gente que hay que darle de comer, ¿no? El propio Jesús también tenía discípulos y no eran solo los 12, luego envió a los 72 y muchas personas más, ¿no? Es decir, para organizar las cosas hacen falta estructuras, es algo absolutamente fundamental, porque sin estructura todo lo demás se cae. Es como yo voy a poner un edificio y voy a poner por aquí los ladrillos por allí, allí pongo el cemento y eso que sea un edificio, no. Es decir, cualquier persona que quiera emprender, pues necesitará un equipo, por aquí tenemos una persona de realización, luego una persona de producción, hay que montar un montón de cosas, ¿no? O sea que yo también soy ingeniero informática, aunque sea también espiritual, pero mezcla las dos cosas, ¿no? Es que parece que están reñidas, ¿no? Yo creo que es lo uno y lo otro. Tú que también vienes del mundo corporativo, ¿no? Y académico y startupero, ¿consideras que a lo mejor estamos abriendo como el campo quizás los emprendedores o figuras más individualistas para que el mercado corporativo el día de mañana se deje guiar por Dios también y lo coloque en el centro? Imagínate, ya no es emprendedor como con Dios en el centro, sino empresas con Dios en el centro. ¿Crees que podemos volver a un ciclo así en el que ese motor sea el que mueva el mercado? Yo creo que podemos volver a un ciclo en el que haya empresas con Dios en el centro y lo estamos viendo ya hoy. Hay una organización americana que se llama His Way at Work, que lo que está haciendo es ayudar a las empresas a consagrarse y a poner a Dios en el centro. Yo, por ejemplo, nosotros somos una empresa consagrada, luego si quieres podemos hablar de ello. Y yo pensaba que íbamos a ser 4 o 5 de lo que hiciéramos y fuéramos 50 empresas, ¿vale? Ya no gente individual. ¿Qué es lo que estoy percibiendo? Que cada vez más en las empresas se puede hablar de Dios con normalidad. Y ojo, hablar de Dios en el centro no significa que tú transformes tu producto. Me acuerdo de uno que vende grafeno, dice que ahí, por más que quiera meter tal, no puede hacer otra cosa, ¿no? Si no es cómo tratas tú a la gente, cómo haces las cosas. Y no digo que seamos perfectos, porque si alguien me escucha decir esto es que tú haces no sé qué, pues evidentemente yo soy pecador y cometo muchos fallos. Pero te puedo garantizar, David, que yo cada día me despierto con la intención de mejorar. Cada día, cuando tomo una decisión, procuro hacerla desde el amor. Y cada día veo que cada vez más empresas quieren hacer las cosas de esta manera, ¿no? Entonces yo sí veo que esto no solo es posible, sino que ya está haciéndose realidad hoy día. También lo estoy viendo en otros sectores, sobre todo en el artístico, el musical, que parece que se ha abierto como el campo. Primero es como una salida del armario, por así decirlo, a nivel espiritual o a nivel divina o mística, donde Dios parece ahora que es incluso una moda, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser beneficioso o no el hecho de que lo tomemos precisamente como una moda? Pues mira, yo creo que eso lo responde muy bien Jesús. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios el tema de las modas son pasajeras. El que un artista, y no hablo de nadie en concreto, no sé, que algún artista ahora se quiera sumar a esto porque pueda vender más de lo que sea, obras de arte, discos o chupachús, eso no tiene ninguna relevancia, ¿no? Lo importante es que el mensaje de Dios sigue siendo relevante hoy día, lo era relevante hace 2000 años y lo era relevante hace 10.000, ¿no? Es decir, yo creo que esa parte de que puede despistar a algunas personas, y que lo reconozco, es decir, porque las modas siempre nos despistan, ¿no? Pero el conectar con la esencia, con lo profundo, lo que es impermanente, que lo que siempre está al final es lo fundamental, ¿no? Sí que es cierto que creo que vivimos en un momento en el que se puede hablar con más claridad de Dios, ¿no? Antes había que estar tapado, ¿no? Y yo, por ejemplo, tenía miedo de decir a lo mejor que era católico, porque, oye, ¿cómo puedo ofrecer eso lo mío, ¿no? Yo mi profesión la ejerzo igualmente, hablo de lo que hablo. Lo único que, oye, mira, yo soy católico, como he dicho antes, también soy del Atleti, ¿no? Y de eso ya podía hablar, ¿no? Pero creo que al menos facilita que cada vez más personas se puedan expresar con más libertad. Total.
Hablando en términos más macro, quizás, como hemos hablado de que la naturaleza per se parece un sistema, ¿crees que el hecho de que vuelva a emanar la figura de Dios, así entendida, podría ser una especie de yuga o de movimiento cíclico, de supermovimiento, que vuelve a aparecer pasados unos milenios, unos siglos? ¿Podría tender algo así? Pues mira, aquí me voy a meter en un charco, David. Yo tengo la sensación de que el momento que estamos viviendo no es una vuelta más, sino que es un momento muy importante. Creo que estamos en un momento de inflexión, te diría. No es que sea el final de los tiempos ni nada de esto, pero sí que percibo que cada vez estamos más cerca del mundo tecnológico. Se habla de la singularidad tecnológica, cuando las IAs superen la capacidad humana. Esto hace unos años era ciencia ficción. Ahora hay gente que está hablando del 2040, que eso está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Así que yo sí que percibo que en muchos aspectos, es decir, a nivel armamentístico tenemos capacidad de destruir la Tierra varias veces. Antes con una lanza poco podías hacer. A nivel de un montón de cosas, sí percibo que estamos en un momento de batalla muy importante. Vamos a hablar de las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, ¿no? Por simplificar mucho la conversación en estos momentos. Sí. Y sí que percibo que hay que tomar partido, ¿no? En una batalla de ese estilo no te puedes quedar ahí entre medias, ¿no? Es decir, o estás de un lado o estás del otro, y vas a ser decisiones personales, ¿no? Pero yo sí percibo que esto lo vamos a vivir, incluso esta generación, un cambio muy importante en la sociedad. Y en términos de sociedad, si nos metemos en el terreno comercial o empresarial, has hablado de que tú formas parte, ¿no?, de una organización, un sistema donde hay empresas que pueden dirigir o encauzar pues este movimiento que estamos hablando. ¿Cuál es el propósito, si es que lo hay, detrás de esa organización en la que ya estás? Mira, nosotros, esto también es la primera vez que lo voy a decir aquí en público. Nosotros somos una empresa consagrada. ¿Qué significa esto? Una empresa consagrada es Dios el que es el jefe. Es el director general, el CEO, como tú lo quieras denominar, ¿no? Y esto no es que sea una organización de empresas consagradas, ¿no? Es decir, un holding, ¿no? Es decir, sino que cualquiera puede considerar su compañía a Dios. Sí que hay gente que facilita, te da un curso, una metodología gratuito para que tú lo hagas, pero que tú lo puedes hacer por tu cuenta, que consagrar no es más que un acto formal de decir, mira, yo creo que Dios sea el dueño de esta compañía, no quiero ir a la notaría, sino es un acto más simbólico en ese sentido, pero sí que formalmente yo cedo la propiedad de la compañía a Dios, ¿no? Y te voy a responder las dos preguntas que siempre me hacen cuando digo que somos una empresa consagrada. La primera pregunta es, oye, ¿eso qué significa? Exactamente, porque yo te reconozco que soy el primero que no había escuchado esto hasta hace unos meses, ¿no? Consagrar, etimológicamente, significa separar, ¿no? Es decir, esto es para Dios. Entonces, esta empresa es propiedad de Dios. ¿Y Dios cotiza como autónomos? No cotiza como autónomos, pero nosotros sí sentimos que cuando tomamos las decisiones lo hacemos desde ahí y sentimos que la sociedad es suya. Eso es lo primero. La segunda pregunta que me hacen es, oye, ¿y eso en qué se traduce? Vale, muy bien, ya Dios es el jefe, pero ¿eso en qué se come? Pues mira, desde cosas internas, es decir, nosotros empezamos todos los días, la primera reunión del día es con el jefe. ¿Y eso qué significa? Empezamos rezando como equipo. ¿Qué más significa? Oye, se tiene que traducir en cómo tratamos a nuestros colaboradores, a nuestras personas del equipo, a los clientes, ¿no? En todo lo que hacemos, porque obras son amores y no buenas razones, ¿no? Y repito, por supuesto que nos equivocamos y tomaremos malas decisiones, pero nosotros para tomar decisiones importantes usamos el discernimiento. No las tomamos así a la ligera, nos paramos a escuchar, hacemos oración individual o hacemos oración colectiva, ¿no? Entonces, entender que cada empresa en sí misma es autónoma, ¿no? Yo creo que una de las maravillas de poner a Dios en el centro es que no está sometido a nadie más que a él. Es decir, no hay ninguna otra organización que te imponga las normas de cómo se emprende con Dios en el centro. No, es tu conexión directa con Dios, ¿no? Creo que es la maravilla de todo esto. Lo estoy vinculando, salvando las distancias, ¿no?, con las criptomonedas, el Bitcoin, como que parece estar descentralizado, y el hecho de no otorgarle a alguien, por así decirlo, el poder, como que cambia la actitud, ¿no?, la visión del mundo, porque ya no le tienes como que rendir cuentas a alguien que te domina o te exige, ¿no? Parece que está también, digamos, descentralizado,
y todos, como si fuera un sistema, imagínate una colmena, un hormiguero, trabajan, digamos, aunque haya una abeja reina, como en equipo por un bien mayor, ¿sabes? Me costaría usar el mismo ejemplo que las criptomonedas. Digamos que aquí todos rendimos al mismo jefe. Ya. Es decir, sí que no es que estemos relacionados entre nosotros ni estemos en la misma blockchain, ¿no? Sino que cada uno pues vive, fíjate, en el propio cristianismo, la cantidad de ramas Claro. que hay dentro del propio cristianismo. Es que ni siquiera el cristianismo en sí es una blockchain. El catolicismo, ya por coger una de ellas, la mayoritaria, ni siquiera el catolicismo es una blockchain, es decir, cada uno lo vive un poco de su manera, ¿no? Pero lo que decíamos antes, yo creo que hay ciertas estructuras que ayudan a vivir todo esto. Es decir, nosotros hemos hecho el proceso de consagración de nuestra compañía gracias a una asociación americana que lo que ha hecho son unos vídeos para facilitar la labor, pero yo estoy convencido que luego habrá más organizaciones que hagan cosas similares, ¿no? Y que es una cosa, por supuesto que hay descentralización, ese concepto sí lo puedo traer, ¿no? Pero para empezar, te digo, todos sí que rendimos cuentas a alguien, que en este caso es Dios, cada uno como lo quiera expresar. Y segundo, pues cada uno tiene su propia vivencia, ¿no? Y adicional sobre esto, sí que hay ciertas estructuras que te acompañan, es decir, volvemos a los cristianos, pues la Iglesia Católica tiene su estructura, que es un poco más conocida, las iglesias evangelistas también, la ortodoxa también tienen su estructura, pero porque son cosas que nos ayuden más que porque tengamos que rendirles cuentas a ellos. Es decir, yo no tengo que rendir cuentas a un obispo, a un sacerdote de mi parroquia o el que sea, ¿no? Lo que tengo que rendir cuentas es a Dios, que es el jefe de la compañía. Antes me preguntabas si te iba a preguntar acerca de los narratipos, ¿no? Y ahora, claro, cuando ya profundizamos un poco, empiezo a percibir la narrativa interna que veo ahora mismo en ti. Tienes mucho de conector ahora mismo, ¿no? De mensajero, ¿no? De motivador y de conector. Estás en esa línea más de impacto humano. Y estaba recordando la metáfora que has puesto antes de enchufarse a un sitio y que te salte los plomos, ¿no? Y fíjate, hace poco hemos vivido, ¿no? En nuestro país, pues un súper apagón, el apagón. Y yo percibo que sería como que a nivel corporativo permite a las empresas, al consagrarse, enchufarse como a la fuente y, digamos, fractalizar el proceso para que no vivan una sobrecarga, sino que entre todos transiten pues esa energía, la hagan moverse de una manera más organizada y digamos que es poner al bien de todos con lo que pueden aportar. Al final sería una narrativa, si lo podemos llamar así, desde el puro conector, en el que todos formamos parte de una especie de mente, si es que es una mente colectiva, una mente colmena, una fuente colmena. A ver, al final, digamos, usando otra vez la metáfora de la electricidad, todos necesitamos un adaptador de corriente, ¿no? Para coger la alta tensión y transformarla en la corriente alterna que tenemos, en la corriente continua que tenemos en casa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Fíjate, estamos viendo una época que cada vez más jóvenes van a misa, ¿no? El otro día un estudio, ¿no? Cada vez más jóvenes se acercan a Dios. ¿Cómo lo están descubriendo muchos? Pues a través de la música. Están surgiendo muchos grupos musicales tipo Hakuna, en redes sociales la gente lo habla, ¿no? Que es ese adaptador de corriente, ¿no? Es decir, oye, la música transmite emociones, pero claro, no es la divinidad directamente enchufada en vena, ¿no? En las empresas, oye, pues porque haya cada vez más mecanismos donde se puede hablar de Dios dentro de la empresa, ¿no? Sin tener por qué ser un tío que te va regalando Biblias, ¿no? Es decir, una empresa puede evangelizar simplemente por el buen ejemplo que está haciendo, en lo que la gente dice, oye, porque sois diferentes a lo que hay fuera ahí, ¿no? Yo tengo ejemplos de empresas consagradas en México, me está acordando de una de transportes. En México es muy común lo de las mordidas, ¿no? Y ellos dejaron de dar mordidas y sobornos a la gente, ¿no? Y eso, claro, ha sorprendido, oye, ¿qué os está moviendo? ¿Y qué está sucediendo, no? Yo creo que vayan surgiendo esos adaptadores de corriente, ¿no? Para que cada vez más eso esté presente en todas las esferas, ¿no? Estamos hablando del mundo de la empresa, del mundo del emprendimiento, del mundo del arte, en los jóvenes, ¿no? Creo que va a ir surgiendo y que lo vamos a ir viendo cada vez más. Es curioso porque antes de iniciar el podcast yo le preguntaba a Lavín por un adaptador que me estaba dando problemas la cámara y ahora volvemos a esa parte. Curioso, ¿eh? Muy simbólico, que a mí ya sabes que me encanta. Sí, mira, el otro día te escuchaba a ti, no sé, un podcast o en algún lado, que hablabas de cómo la Torre de Babel, el lenguaje nos quiso separar, ¿no?
y creo que precisamente hay muchos adaptadores, ¿no? Yo creo que el secreto de esto es que vayamos descubriendo cada uno nuestro adaptador, cada uno nuestro idioma, ¿no? Para llegar al mismo sitio. Si el sitio que hay que llegar es el mismo, ¿no? Y a veces lo que pasa es que nos perdemos en la herramienta y nos olvidamos del fin, ¿no? El lenguaje, pues lo vemos en España, ¿no? Cada uno con su idioma, cada uno con su no sé qué. Y tú lo explicas muy bien, es que eso lo que hace es separarnos, ¿no? Exacto. En lugar de unir, que es lo que debería provocar, ¿no? O sea, que ojalá nos fuéramos dando cuenta de esas cosas. Sí, bueno, ahí vamos trabajando. Tú pones a Dios en el centro, yo pongo esa parte del lenguaje para poder unificar a las personas más allá del idioma, que evidentemente puede hacernos sentir únicos, ¿no? Así que interesante. Te quería preguntar acerca de, en tu rol también de mago, que creo que has tenido en tu vida, ¿no? Y de creativo. Si pudieras ver a través de la materia, ¿qué consideras que puede haber dentro de la caja fuerte, Ángel María? Bueno, yo lo tengo claro, lo que hay es un sueño. Un sueño de una persona, ¿no? Yo creo que es lo bonito. Un sueño. Bueno, lo abriremos en el episodio 100, que quedan apenas unos días para descubrirlo. Ya te enterarás. Te lo contaré o lo verás tú. Así que veremos si es un sueño realmente. ¿Algo para cerrar que quieras aportar que se nos haya quedado en el tintero que consideres que es importante en este programa, Ángel María? Pues mira, yo te daría, aquí hablando con todas las personas, ¿no? Que estén aquí directamente viéndonos, que muchas veces tenemos miedo, ¿no? A expresar lo que verdaderamente somos, ¿no? Nos hemos metido debajo de tantas capas, ¿no? Que nos han dicho qué es lo que había que hacer, lo que supuestamente teníamos que creer, que hemos sepultado la historia que habita en nuestro interior y necesita ser contada, ¿no? Yo he descubierto que Dios ha puesto en el interior de cada uno una semilla, una vocación, una llamada, y lo que tenemos que hacer es simplemente abrir nuestro corazón para que esa semilla pueda salir, ¿no? Que a veces los miedos lo impiden, pero te puedo garantizar que no hay nada más importante como nutrir esa semilla, como contar esa historia. Tú que eres un gran contador y narrador de historias y que facilitas a que otros lo cuenten, pues mi invitación es a esto, a que la gente cuente la historia que habita en su interior, porque necesita ser contada y puede ayudar a muchas más personas a despertar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel María. Ha sido un placer y David. Siempre recordaré el momento que nos unió, que tuve un gran aprendizaje, que fue el del dar y el recibir, y donde entró una especie de trinidad, un nuevo concepto, y era posicionarse en otro lugar antes del dar. Es decir, el poder descubrir si la otra persona al otro lado es capaz de dar para después recibir. Y tú me hiciste ese regalo, aparte de luego el contacto que nos unió para trabajar en Thinking Heads. Fue uno de los mayores aprendizajes de mi vida, el posicionarte para observar, comiendo pipas, cómo las otras personas están dispuestas a dar para luego dejar que Dios, el universo, la naturaleza provea y podamos buscar ese equilibrio. Ha sido un placer, te deseo lo mejor en este mundo de empresas, de estructuras consagradas. Espero que inspires a muchas personas desde esta narrativa que te veo de máxima conexión e inspiración. Y me encanta esta faceta tuya donde pones por encima de todo el mensaje y al final creo que es un ejemplo para muchos profesionales emprendedores que no terminamos de percibirlo, para descubrir que más allá de nuestra parte más egoica o identitaria, que está bien, ¿no? Y forma parte de nuestra vida, algo en nuestro interior que se canaliza puede generar un mayor impacto del que podemos estar ahora generando. Muchas gracias. A ti también, David, y gracias por crear este espacio. Gracias. Muy bien, lo conseguimos. ¿Listo? Sí. Muy bien, muy ameno. Potente, ¿eh? Sí, me ha gustado. Voy a rascar en lo que has comentado de